voy a contar la historia de José, muy futbolero él, que en 1990 se va a Italia a ver el Mundial. Cuando está allá, no solo a 12.000 kilómetros de distancia física de su casa, sino en modo mundial, se entera del gran secreto de su vida. José, marplatense, hijo de inmigrantes italianos. Acá tenía a sus abuelos paternos. En Roma, a su abuela materna. Su abuela materna la había visto una sola vez. Había otros parientes, unos tíos, sus primos, pero no los conocía. Su abuela materna lo invita a Italia a ver el Mundial 90. Imagínate un pibe, re futbolero, 17 años. La había visto una sola vez en su vida. Cabulero, la había visto para el Mundial 78. Muy bueno. Dijo, voy. Muy bueno. Empieza a ver los partidos y en un momento, entre partido y partido, decide viajar a Petacchiato, que era un pueblo muy chiquitito, a una distancia como de que les diga 3 horas de auto de Roma, a visitar a estas familias, a esta familia a conocer. Llega a esa situación, se prepara una comilona y ahí me dice José, y ellos cometieron un error. Mi abuela en Roma se había cuidado mucho de lo que decía y lo que no decía. Pero ellos, en Petacchiato, se pusieron a hablar creyendo que yo no entendía el dialecto. No que no entendía italiano, que no entendía el dialecto. Y yo le digo, primero, ¿qué te dijeron? ¿Qué escuchaste? Y segundo, ¿por qué entendías? ¿Vieron esos tanos que viven en Argentina, que hace 80 años que están en Argentina y siguen hablando, no tano, el dialecto? Y me dice José, bueno, yo vivía en Mar del Plata y ellos se habían quedado viviendo acá en Ballester, entonces cuando nos veíamos, no era una visita, íbamos a un mes, hablo de mis abuelos, a pasar el verano. Entonces yo había aprendido a entender eso, una mezcla de napolitano con algo que hablaba mi abuelo. ¿Y qué escuchaste? Estaban ahí preparando una comilona, estos primos, que eran primos del padre, a los que él no conocía, y uno de ellos le dice a su esposa, este es el chico que compró Antonio. No. Y después le dijo, pagaron mucha plata por él para que le dieran un chico como el que quería. Yo le digo, ¿y vos qué hiciste? Y él me dijo, nada. Ni pregunté, ni repregunté. No. Se hizo el gil y nada. Vuelve, no dijo nada en esa situación, nadie se dio cuenta cómo habían metido la pata. Vuelve a Mar del Plata y enfrenta a sus padres. Es muy difícil de ponerse en ese lugar, pero ¿ustedes qué piensan que harían si viene un hijo a increparlos por una gran mentira? Se pide disculpas. Se pide disculpas, y después incluso hasta explica. se puede explicar por qué uno mintió, ¿no? Porque a veces uno miente por miedo y por un miedo muy amoroso, que es miedo que no me quieras más. O morís con las botas puestas, que es sostener la mentira. ¿Qué pasó en el caso de José? Los padres murieron con las botas puestas. O sea, le sostuvieron la mentira. Tanto que en un momento lo hicieron dudar. Me dice, yo llegué a un momento que dije, ¿pero yo habré entendido bien? Cuando les digo murieron con las botas puestas es porque Murieron. 4 mundiales después, los 2 padres murieron con 6 meses de diferencia, con algo, cada uno cree lo que cree con respecto a las enfermedades y demás, pero esto es lo que cree él. Los 2 de un cáncer que se extendió por el cuerpo y él me dice, el secreto, me dice, lo que se traga, me dice, yo no puedo verlo como separado de eso, la enfermedad de mis viejos. Se mueren los padres y vieron estas historias que muerto el perro se acabó la rabia y ahí un montón de gente que no hablaba empieza a hablar. Y aparece una tía y le dijo, José, vos sí habías entendido bien. Sí, te compramos. ¿Y cómo? ¿Y por qué no me lo dijeron? Le dijo, bueno, es verdad, tu papá vendió una casa que tenía en Villa Ballester, pagó gran parte de esa casa por vos en efectivo y esperó 2 años para tenerte. Y le dice, ¿por qué esperó tanto? Y esa es la parte que a él le enoja. Y le dice, porque quería un varón y que fuera blanco. Y yo le digo, ¿por qué te enoja esa situación? Porque me dice, ¿qué querían? ¿Un hijo o un perro? Como uno elige por catálogo el hijo que quiere, si realmente el valor era el hijo. La mujer le cuenta que lo habían ido a buscar a la casa de otra familia de italianos, que también habían esperado mucho porque la mujer era pelirroja, y también habían esperado porque querían un bebé pelirrojo. Y bueno, y había pasado el tiempo, y me cuenta José, su papá había sido militar en Italia, que cuando se empezó a correr la bola en la familia de que todos estaban sugiriendo contarle la verdad, el papá no dijo nada, simplemente apoyó un arma en la mesa del living y todos entendieron perfectamente de que ese tema no se podía hablar. La vida de él siguió basada en ese silencio que les estoy contando. Tuvo 6 hijos. Yo le digo, ¿cómo sigue la vida cuando estas cosas no cierran? ¿No? Como escuchamos muchas historias de la identidad. Y yo me quedé con 2 cosas que él me dijo, algunas más abstractas y otras más concretas. Abstractas, él me decía, por ejemplo, yo no sé cuándo cumplo años. Y bueno, y hay días que yo digo, hoy es mi cumpleaños. Durísimo. Y digo, ¿por qué sabes que esa no es tu fecha de cumpleaños? Y se dio cuenta mirando sus fotos de Navidad. Cuando mira sus fotos de su primera Navidad, supuestamente él tenía 3 meses, ¿no? Porque había nacido a fin de agosto. Y cuando mira las fotos, está en andador, casi caminando.
Y recién ahí dice, un bebé de 3 meses casi caminando. Ahí se da cuenta que no sabe, y ya no sabe, y no va a saber. Y acá, para que entiendas lo concreto de las preguntas que a veces se hacen estas personas, que es que él tenía 6 hijos, una de sus hijas le agarra una crisis de asma y se muere en el 2016. Y la pregunta que él me hace, a la que yo por supuesto no pude responder, fue, si yo hubiese conocido mis antecedentes, ¿habría tenido mi hija otra oportunidad? No lo sé. ¿Vieron cuando vos vas al médico, te preguntan antecedentes? Sigue su historia, sigue su vida, y acá es donde me gustó como contarla, porque es muy dura, es cero romántica. Su hija igual le abrió una puerta enorme. Esa hija lo ayudó a buscar por las redes sociales y se dio cuenta que lo que había era una red de parteras que trabajaban en red para venderla, porque digo, salvo que sea la mano que mece la cuna, digo, eso es compraventa, no hay mucha ciencia. Yo le digo, bueno, ¿y qué te pasa cuando vienen los mundiales? ¿Qué te pasa? ¿Te angustia? Y me dice, ahora te voy a decir lo que a mí me pasa cuando vienen los mundiales. Y me cuenta lo de las parteras. Él pensaba que era su historia era una historia única. Su hija, esta que murió, lo había ayudado a darse cuenta de que no era una historia única. Y estas parteras, ¿saben dónde operaban? En plena ciudad de Buenos Aires. El epicentro era un departamento de la calle Jufré, a 20 cuadras de la cancha de Atlanta, al lado de mi casa. Ni clandestino, ni escondido, ni turbio, ni guardado. Acá nomás. Y él entendió que era parte de una historia mucho más colectiva. Le digo, ¿te angustia? Él me dice, no me angustia. Me dice, al contrario, porque yo descubrí que yo vivía en una gran mentira. Y en ese mundial, más allá de que fue durísimo, pude saber la verdad. Y yo le digo, bueno, y esta historia puede no cerrar, ¿no? Porque también está bueno, viste que siempre en las historias decimos, ¿tiene final feliz? ¿Tiene final infeliz? ¿Qué hacemos con las historias que no tienen final? O sea, la vida... ¿Qué pasa? O sea, se queda trabada ahí, él tiene igual sus hijos, tiene su vida. Y él me dice, yo creo que igual, más allá de que esto cierre o no cierre, yo aprendí un montón de cosas. Para mí lo más importante que aprendí fue a ser transparente. La transparencia en el sentido de, te saco la ficha, a ser yo, y eso aprendí a enseñarle también a mis hijos, ¿no? A ser transparentes. Ni la mentira piadosa, ni la mentira por agradar, ni la mentira por quedar bien, ni no porque pobre se va a enojar. Me dijo, pero a mí la historia me demostró que todo lo que se traga se pudre. Y nunca supo nada de sus padres biológicos. Y él no sabe nada. Y probablemente no lo sepa. Eso lo tiene bastante claro. Y a mí me parece que eso está bueno, que él sepa que tal vez eso está cerrado, no llegue a ningún lado. Con la certeza de que lo que me trago se pudre, lo que se pudre se infecta, eso le dejo a mis hijos, pero bueno, viviendo un mundial sabiendo que pasó 7 mundiales antes en su propia historia.